primera semana de julio, exactamente del 6 al 10, sobre cómo hacer reportes de sostenibilidad con base en el Global Reporting Initiative. Del 6 al 10 nos conectaremos en sesiones diarias de 8 a 10 de la mañana y también se espera que sea un contenido y pedagógicamente construido. Pero yo creo que es momento de empezar el webinar del día de hoy con Guillermo. Les invito a estar presentes durante toda la sesión, a participar, a enviarnos preguntas a través del chat. Y pues Guillermo se ha preparado mucho para esto, igual nosotros. Así que nuevamente les damos la bienvenida y nuestro profundo agradecimiento por estar. Guillermo, bienvenido, muchas gracias y Hola, pues Moni. el webinar puede iniciar. Gracias. Moni, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Oigan, quería antes de iniciar darles las gracias por estar conectados al webinar y quería también aprovechar para compartir con ustedes varias cosas, porque en realidad, Moni, te quería pedir un favor, ¿podrías ver que todos los participantes tengan su micrófono en mute, por favor? Gracias. Ahora sí, les estaba comentando que algo que me gusta mucho en esta época en la que tenemos que estar trabajando y haciendo este tipo de actividades desde casa, porque incluso Mónica y yo habíamos planeado ya tener esta plática en algún momento de manera presencial con algunas empresas y desafortunadamente por las circunstancias actuales no se pudo llevar a cabo y la verdad es que me parece una gran oportunidad llevarlo a cabo de esta manera porque pues nos da mucha más cercanía en algunos casos. De hecho, me gusta mucho bromear con las personas y comentarles que los recibo en la cocina de mi casa, que es incluso el lugar más cálido del lugar, de la casa. Entonces, en realidad es algo que disfruto compartir con todos ustedes. Y en ese mismo sentido, antes de comenzar con el seminario o con la plática, quiero compartirles algo que es muy personal para mí, aprovechando también que estoy aquí en la casa. Tengo esta figura o esta artesanía, no sé si algunos de ustedes la identifiquen, es un símbolo de Colima. Y este símbolo de Colima me gusta mucho y tiene mucho significado para mí porque me lo regalaron cuando fui a dar una plática precisamente de responsabilidad social a una universidad en Colima. Lo que es muy interesante es que son dos perros xoloscuincles, pero uno es un anciano, de hecho se le ven como las arrugas, y el otro se supone que es un joven. Entonces el símbolo es que el anciano le transmite el conocimiento al joven a través del oído, pero lo que es muy bello es que ambos perros están conectados por el corazón. Entonces la verdad es que también se ha vuelto como una especie de símbolo para mí cada vez que tengo la oportunidad de dar una plática o una charla, que al final de cuentas compartimos conocimiento, pero en realidad lo más importante es compartirlo estando unidos por el corazón. Entonces, esto es algo que quería compartir con ustedes en este momento. Ahora, otra cosa que es muy importante, como lo comentaba Moni, es que queremos que esta presentación sea interactiva. Entonces, pusimos inicialmente esta página de indicaciones en las cuales le solicitamos desde su teléfono móvil acceder a esta página de Menti y con el código que aparece ahí, que es 791352, ustedes puedan acceder tanto a esta presentación como a preguntas interactivas que se van a desarrollar en la presentación, en la cual todos vamos a compartir el contenido de la misma. Ya estoy viendo que algunos de ustedes le están dando like a esta página y en esta misma página, en la versión anterior, vi que ya habíamos alcanzado los 30 y tantos likes, pero somos 106 participantes, entonces les agradecería que la mayoría intentara conectarse para que haya mucha más interacción. Ahora sí, con la intención de romper un poco el hielo, les pediría, y también con la intención de que veamos cómo funciona esta plataforma, les pediría a los participantes que ya se conectaron si nos pueden ayudar a describirse con 3 palabras. De hecho, yo también voy a vincularme a la aplicación y también van a tener la oportunidad de ver mis propias respuestas. Una muñeca.
Si se dan cuenta, si se dan cuenta, estamos formando una nube de palabras con todo lo que estamos comentando. Si se dan cuenta, hay dos palabras que siguen siendo las más representativas, la palabra alegre y responsable, lo cual me da mucho gusto. Me gusta mucho también la palabra carismática. Llevamos 37 respuestas. Alguien está preguntando en el chat que si les podemos proporcionar el código. El código aparece en la parte superior de la pantalla, que es el código 791352. Ya se los puse también en el chat. Entonces, bueno, ya que todos estamos trabajando, llevan 51 respuestas en estas descripciones de 3 palabras. Está resaltando también la palabra trabajadora, y trabajador me llama mucho la atención justo por una cultura en México que somos reconocidos como uno de los países más trabajadores en el mundo. También optimista me parece algo muy importante. Ahora, llevamos 55 respuestas. Vamos a seguir avanzando, pero les pediría a las personas que todavía no han podido conectarse que traten desde su navegador en el teléfono celular, conectarse a la página de menti.com y ahí mismo colocar el código 791352 para ir trabajando sobre la misma presentación. Les agradezco mucho. Entonces, continuemos con la presentación. Y ahora quiero hacerles otra pregunta que va mucho más relacionada al tema de la sesión. Entonces, aquí puse yo 6 opciones en las cuales les pediría a ustedes seleccionar cuáles de estas ustedes creen que describen mejor un sistema de gestión empresarial. Porque esa parte es muy interesante y me interesa mucho iniciar con esta parte, porque en realidad algo que es muy importante es homologar los conceptos de lo que estamos hablando, y eso es algo con lo que me interesa mucho comenzar. Incluso la forma en la que está diseñada esta gráfica tiene mucho que ver no tanto con buscar una respuesta correcta. Llevamos ahorita 16 respuestas. En realidad, la mayoría de estas respuestas son respuestas correctas. Sobre todo, la última, un sistema de gestión empresarial es la manera en la que una empresa trabaja. Ahora, dependiendo del momento en el que esta empresa esté trabajando, es como se va a ir desarrollando su formalización del sistema de gestión, hasta poder llevarlo a un sistema de gestión certificado. Entonces, esto es muy interesante porque una empresa tiene un sistema de gestión simplemente por el hecho de existir, no necesariamente porque lo tenga documentado, formalizado o certificado. Entonces, la forma en la que una empresa trabaja sería el nivel básico en el cual una empresa implementa o tiene un sistema de gestión. Entonces, esta parte me parece muy importante que la tengamos en cuenta, y conforme va avanzando en la madurez la empresa, va a ir desarrollando específicamente los elementos que van a ir formalizando su sistema de gestión hasta llevarlo al grado de una certificación. Ahora, me interesa mucho compartir con ustedes también el contenido de lo que vamos a ver esta mañana, para que ustedes no tengan expectativas y vean realmente qué es lo que vamos a esperar. Primero, antes de entrar al objetivo, quería comentarles, como lo mencionaba Moni, yo he tenido ya oportunidad de platicar con varias empresas en sesiones individuales, y en estas sesiones ya muchas de las empresas han escuchado parte del contenido de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero la verdad es que yo creo que vale la pena que permanezcan, porque vamos a poder desarrollar de la misma manera y atender ciertas preguntas de manera específica
que tal vez les puedan fortalecer el concepto de lo que ya vimos en alguna sesión individual. Ahora, el objetivo de este taller es que todos podamos identificar cómo fortalecer el sistema de gestión de la empresa a través de la postulación al distintivo de empresa socialmente responsable. Es precisamente armar el rompecabezas e identificar en dónde se hunden estos dos criterios empresariales. O sea, que no se vean como dos cosas por separado. Y por supuesto, al final del día lo que buscamos es facilitarnos el proceso de la postulación. Incluso a las empresas que ya hayan tenido la oportunidad de postular al distintivo de empresa socialmente responsable, sobre todo a los que son encargados de la carga de las evidencias, lo hemos platicado en algunos casos y hacemos un cálculo un poco en broma, que si solamente una sola persona se dedicara a cargar las evidencias del cuestionario de empresas grandes para el distintivo de empresa socialmente responsable, esta persona requeriría estar sentada frente a una computadora 8 horas al día durante una semana, solo cargando documentos, ni siquiera identificando si los documentos responden a los criterios de responsabilidad social empresarial que se están solicitando en este sistema del distintivo. Una parte muy importante es, por supuesto, basarnos en el proceso de postulación del distintivo de empresa socialmente responsable, porque a partir de ahí vamos a construir estas analogías con el sistema de gestión para poderlo empatar. También lo que vamos a identificar son precisamente las similitudes y diferencias entre un sistema de gestión, y aquí añado la palabra certificado, y el distintivo de empresa socialmente responsable como un reconocimiento. Entonces, esta diferencia me parece también un criterio que es muy importante que las empresas entiendan cómo se puede empezar a manejar, porque hay muchas empresas que cuando obtienen el distintivo de empresa socialmente responsable, ellos le llaman o lo mencionan como haber obtenido una certificación. Entonces, es muy importante identificar este tema. Ahora, por último, lo que vamos a hacer es identificar todos estos conceptos en un caso práctico, bueno, o en varios casos prácticos, conforme nos vaya dando el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta parte me gusta mucho y me gustó mucho poner esta introducción con esta pregunta, porque al estar platicando con algunas personas sobre el tema del sistema de gestión y el distintivo de empresa socialmente responsable, primero, generalmente hago la analogía sobre el sistema de gestión certificado de ISO 9000, no porque sea el único, sino porque es el sistema de gestión que nos permite, de una manera el más conocido, y que nos permite con un mismo marco identificar prácticamente las características de cualquier otro sistema de gestión. Entonces, voy a basar mucho la plática del sistema de gestión sobre los contenidos o la forma en la que se aborda un ISO 9000. Entonces, cuando tomo estas pláticas con estas personas y hablo de la analogía entre el distintivo de empresa socialmente responsable y una certificación tipo ISO 9000, me llegan a preguntar, oye, pero entonces, cuando yo tengo un sistema de gestión ya certificado, como en el caso de un ISO 9000, o incluso si ya tengo un sistema de gestión integrado que contempla los temas de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo, ¿ya tengo todos los elementos para obtener el distintivo? La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesitas identificar dentro de tu sistema de gestión es que los criterios de responsabilidad social empresarial que te propone el distintivo de empresa socialmente responsable u otras iniciativas alrededor del tema estén incluidos dentro de tu sistema de gestión. Ahora, lo mismo sucede con las empresas que no lo tienen. Preguntan, pero entonces, con lo que me estás diciendo, si yo ya tengo la postulación y los criterios para el distintivo de empresa socialmente responsable, ¿también ya estoy preparado para un ISO? La respuesta es exactamente la misma, sí y no, porque puedes tener los criterios de manera documentada o llevarlos a cabo de manera empírica. Entonces, si los llevas a cabo de manera empírica, lo que necesitas es empezar a formalizarlos para conducirte hacia un sistema de gestión. Entonces, justamente en estas charlas salió el tema de qué fue primero, si el huevo o la gallina, o sea, cuál debería de ser el camino correcto para una empresa. Iniciar por el distintivo de empresa socialmente responsable
o iniciar por buscar una certificación tipo ISO 9000? En realidad, la respuesta es exactamente la misma, el que se acomode más a las necesidades de la empresa. Entonces, eso es algo que es muy interesante ir construyendo sobre estos conceptos. Ahora, la base donde me gustaría comenzar, precisamente, siguiendo este tema de las analogías y de la parte conceptual, es desde el mismo término de responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo entienden de manera distinta y quiero simplemente puntualizar la forma en la que quiero que lo asumamos durante el contenido de esta plática. Desde el enfoque o del marco del distintivo de empresa socialmente responsable, la responsabilidad social empresarial se ve desde un punto de vista estratégico y de gestión. De hecho, lo que reconoce el distintivo de empresa socialmente responsable es el compromiso de la empresa con una gestión socialmente responsable. ¿A qué me refiero con esto? Que definitivamente por eso abarca tantos ámbitos distintos del quehacer de una organización. Entonces, la razón por la que menciono esto es porque en muchos casos, sobre todo con empresas que tienen un corporativo extranjero, sobre todo norteamericano, en la cultura norteamericana el tema de Corporate Social Responsibility normalmente se asocia a los criterios de vinculación con la comunidad. Entonces, cuando tú hablas en este contexto cultural, en esta empresa de responsabilidad social, inmediatamente su pensamiento se va únicamente a la parte de la vinculación con la comunidad, cuando para nosotros es todo el paraguas estratégico de la empresa. Pero resulta que ese tipo de empresas normalmente, como lo visualizan, es que para ellos el contexto es sostenibilidad y responsabilidad social es la parte que corresponde a los temas de vinculación con la comunidad. Entonces, para objetivos de esta plática, la nomenclatura que vamos a utilizar es responsabilidad social como el paraguas que cubre toda esa estrategia y vinculación con la comunidad, la parte que tiene que ver con las acciones sociales de la empresa. Ahora sí, quiero empezar con identificar cuáles son los objetivos de un sistema de gestión y cuáles son los objetivos del distintivo de empresa socialmente responsable, porque desde aquí empiezan a verse estas mismas similitudes. Primer objetivo. Para el sistema de gestión principalmente es satisfacer los requerimientos de los clientes, mientras que para la responsabilidad social es satisfacer los requerimientos de los grupos de interés. En el caso del sistema de gestión, tiene que ver con cumplir la norma, mientras que para el distintivo de empresa socialmente responsable es cumplir o demostrar el cumplimiento de los criterios de responsabilidad social que se proponen. En el caso del sistema de gestión, lo que busca es generar las condiciones para administrar adecuadamente los procesos de la empresa. En cambio, desde el punto de vista de responsabilidad social, lo que buscamos es administrar no solamente adecuadamente, sino de manera responsable la empresa y sobre todo sus impactos hacia los grupos de interés. Y por último, hacer que la empresa mejore toda su operación interna y externa. Exactamente el mismo objetivo que perseguimos con la responsabilidad social, aplicar un criterio de mejora continua. Y desde el punto de vista del sistema de gestión, generalmente lo que persiguen la mayoría de las empresas es aumentar sus ingresos. Sin embargo, desde el punto de responsabilidad social, lo que buscamos es fortalecer nuestra reputación, pero con miras a la sostenibilidad no solo del negocio, sino de toda la comunidad que se ve beneficiada por la existencia de una empresa. Entonces, si se dan cuenta, no son cosas que estén tan separadas. Simplemente lo que hace la diferencia es el enfoque directivo que le damos a este tipo de conceptos. Entonces, trabajar con los directores de las empresas es algo impresionante. Quiero compartirles una experiencia, una anécdota, de la cual podré decir el pecado, pero no el pecador. Una amistad, una persona que tiene una empresa ya de 2 generaciones, que empezó con su padre y continúa actualmente. Y afortunadamente convivimos durante los años de universidad. Me llamó hace poco para preguntarme, oye Guillermo, tú además de lo de responsabilidad social también apoyas a las empresas con el tema de una certificación medioambiental
tipo ISO 14000. Le dije, no específicamente, pero por supuesto que podemos trabajarlo. Es que me urge porque me lo está pidiendo un cliente y necesito entregarlo lo antes posible. Entonces le dije, ¿sabes qué? Olvídalo. O sea, por supuesto que no puedo ayudarte en eso. O sea, si no estás convencido de lo que quieres lograr con esto y lo haces desde un enfoque de cumplimiento, no soy la persona que puede ayudarte en esto porque no se trata de elaborarlo para cumplirlo en este momento y que no te comprometas a realizarlo. Y digo, me atreví a hablarle de esta manera porque nos conocemos, pero también porque conozco específicamente el enfoque de cumplimiento y el enfoque al aumentar los ingresos de la empresa a costa prácticamente de cualquier cosa. Entonces, desafortunadamente, todavía muchos de los empresarios actualmente siguen haciendo válido este tema de empresas pobres y empresarios ricos, que es parte de lo que queremos evitar con el tema de responsabilidad social empresarial. Entonces, continuemos con la presentación. Quiero compartir con ustedes estos datos que son muy interesantes. El primero lo encontré en una encuesta que publica la misma organización de ISO, en la cual por país menciona cuáles son el número de certificados activos que tiene. Me sorprendió porque yo pensé que habría todavía más en México, pero encontré la cifra en 2018 de 6,535 certificados de ISO específicamente en México. Y fíjense qué interesante, porque ese mismo año el Centro Mexicano para la Filantropía reconoció a 1,680 empresas entre pequeñas y grandes. Entonces, en realidad no vi mucha diferencia en estos dos números. O sea, ya se va acercando un poco más el tema de la responsabilidad social y se va asemejando a la importancia para las empresas igual a la de una certificación tipo ISO 9000. Ahora, lo interesante de esto es que si lo comparamos con esta cifra general que obtuve de una encuesta de INEGI de 2015, en la que se mencionaba que en México había casi 5 millones de empresas, los 6,535 certificados de ISO 9000 y los 1,680 reconocimientos de responsabilidad social empresarial ni siquiera pintan en la gráfica. Entonces, hay una muy grande oportunidad para que las empresas se formalicen en su forma de operar y que incluso lo consideren con criterios de responsabilidad social empresarial. Entonces, este es un gran reto para la gente que estamos trabajando en este tema. Digo, un gran reto y una gran oportunidad. Ahora sí, me gustaría conocer un poquito más de sus empresas y quisiera pedirles si me pueden decir cuántas de las empresas en las que ustedes colaboran cuentan con ISO 9000, con el distintivo de empresa socialmente responsable, algún otro reconocimiento o si no cuentan con ninguno de estos. Perfecto. Vamos a dar un poquito más de tiempo para continuar esto. Les agradezco también a los que están contestando en el chat y les vuelvo a recordar, todavía pueden participar en las encuestas porque esta aplicación nos permite que durante la presentación ustedes puedan acceder y empiezan a compartir desde la misma aplicación, desde su teléfono, en el lugar en el que vayamos, ¿eh? Entonces, en cualquier momento de la presentación pueden acceder a la página y a través de ese mismo código. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Creo que es una gran oportunidad para todos los que estamos participando en esa plática, porque nos va a servir tanto para las empresas que no cuentan con ninguno de estos reconocimientos, como para las empresas que ya cuentan con uno, pero no necesariamente con el otro. La idea es que veamos cómo el hecho de trabajar para conseguir alguno de estos nos puede ayudar a elaborar la estructura documental que nos ayude a responder a otro de los temas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias y paso a la siguiente diapositiva. Obtuvimos 71 respuestas hasta ahorita de 137 participantes que aparentemente estamos registrados ahorita. Ok, perfecto. Ahora voy a entrar directamente a los criterios de las bases de postulación del distintivo de empresa socialmente responsable. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes, y muchos de ustedes no conocen específicamente,
Fíjense que voy a aprovechar ahorita un comentario que nos acaban de mandar por el chat. Comenta una de las personas que está participando que cuenta con el distintivo de empresa socialmente responsable y con SMETA. Eso es otra de las cosas que son muy interesantes. SMETA es el resultado de una auditoría que aplica SEDEX a nivel internacional. SEDEX es como una especie de base de datos social que aplica auditorías a varias empresas y ya los junta en una sola base de datos, y entonces cualquier empresa que quiera hacer negocios en términos de proveedores con estas empresas ya puede identificar que estas empresas cumplen con estos criterios de auditoría de SMETA. Pero a lo que voy con esto es que SMETA no necesariamente es un certificado. Igual, por ejemplo, que superempresas, que estoy viendo también que lo están comentando, son también como una especie de reconocimientos, pero la verdad es que están muy bien que los estemos colocando como reconocimientos o certificaciones con los que cuenta la empresa. Ahora sí, la idea de esto simplemente es recordarles a quienes lo sepan y hacérselo claro a las personas que no lo sepan, que el distintivo de empresa socialmente responsable tiene dos sistemas de evaluación. Un sistema de evaluación cualitativo y un sistema de evaluación cuantitativo. ¿A qué nos referimos con esto? Por una parte, incluso desde un punto de vista de prevención de riesgos para el mismo Centro Mexicano para la Filantropía, se hace un análisis, digamos, de los antecedentes de la empresa desde el punto de vista de a qué corporativo pertenece, cuánto tiempo tiene en el mercado, qué tipo de certificaciones son las que cuentan, cuáles son el tipo de clientes a los que atiende, porque muchas veces el hecho de atender a cierto tipo de clientes te trae un compromiso y obviamente ciertos tipos de auditorías a través de esos mismos tipos de clientes. Con este contexto de la organización, el CMFI puede determinar si representaría un riesgo para la institución otorgar el distintivo de empresa socialmente responsable a determinadas empresas. Entonces, esa sería la parte de la evaluación cualitativa. Por otro lado, viene la parte de la evaluación cuantitativa. En esta evaluación cuantitativa, lo que se considera simplemente es la cuantificación numérica que hace la plataforma del CEMEFI sobre los documentos que la empresa utiliza para sustentar la respuesta a cada uno de los indicadores. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que esta evaluación cuantitativa que realiza el CEMEFI no es una evaluación de desempeño de responsabilidad social de la empresa, simplemente una evaluación de referencia sobre la documentación que la empresa utiliza para sustentar sus respuestas. Entonces, estos dos criterios son muy importantes para entender la naturaleza del reconocimiento, y ahorita voy a pasar para entender la naturaleza del tema de la certificación. Entonces, estas dos cosas son muy importantes también tenerlas en cuenta. Ahora sí, ¿cuáles son los ámbitos y los cuestionarios que te evalúa el distintivo de empresa socialmente responsable? Pues prácticamente, como todos lo sabemos, hay un ámbito de la ética empresarial, otro ámbito de calidad de vida dentro de la empresa, el ámbito de cuidado y preservación del medio ambiente y la vinculación con la comunidad. Y por último, un cuestionario que no es considerado como un ámbito, pero es muy importante para efectos de evaluación de la empresa, sobre todo del punto de vista de la evaluación cualitativa, es el ámbito de gestión de la responsabilidad social empresarial. Si se dan cuenta, esto es muy interesante porque nada más le podría yo poner sistema, gestión de la responsabilidad social empresarial, y hablamos de un sistema de gestión. No quiero decir que necesariamente exista un sistema de gestión de la responsabilidad social empresarial, pero en las conclusiones podremos llegar a identificar de qué es de lo que estamos hablando. Continuando, la parte de evaluación cuantitativa y las similitudes que existen con la estructura documental del sistema de gestión. Las empresas que ya han tenido la oportunidad de participar en su postulación del distintivo de empresa socialmente responsable saben que para responder a sus preguntas se les propone una estructura documental que es la que sigue. Primero, una categoría de políticas, códigos y reglamentos, que es una categoría normativa. En segundo lugar, una categoría de manuales y procedimientos.
En tercer lugar, evidencias de acción. Aquí me atreví a colocar o registros, que es lo que te solicita un sistema de gestión. Me voy a detener hasta aquí. ¿Por qué? Porque las empresas que respondieron que también cuentan con una certificación de ISO, me podrán apoyar y sabrán que precisamente estos documentos que tengo en este momento en la pantalla son exactamente los mismos documentos que te pide un organismo certificador tener para poder otorgarte la certificación de un sistema de gestión. Es decir, que tus procesos los tengas documentados en políticas, manuales y procedimientos y que generes registros o evidencias de acción para demostrar su cumplimiento en el momento en el que va a llevarse a cabo una auditoría. Entonces, aquí empiezan las similitudes. La estructura documental que solicita el mismo distintivo de empresa socialmente responsable da la casualidad que es exactamente la misma estructura documental que tú ya tienes en tu sistema de gestión. Entonces, aquí empiezan las similitudes. Después, viene la parte del reconocimiento de terceros. Este tipo de evidencias, ya lo he comentado con algunos de ustedes, es el tipo de evidencias que desde mi punto de vista es el que tiene más que ver con el tema de la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque aquí aplico un criterio muy concreto que permite identificar la relación del indicador que yo te estoy proponiendo en la herramienta del distintivo de empresa socialmente responsable con el impacto que tienes con el grupo de interés. El criterio al que me refiero es un criterio de retroalimentación de tu grupo de interés. Entonces, eso es algo muy interesante y voy a profundizar en esto en los casos prácticos en los que vayamos a tomar. Y por último, viene la parte de los reportes. Los reportes es algo muy sencillo. Si estamos aplicando un enfoque de procesos para evaluar el cumplimiento de un criterio de responsabilidad social empresarial, lo que estamos buscando a la hora de solicitar reportes es cerrar el ciclo de procesos con el criterio de mejora continua. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en un reporte? Simplemente como dice el dicho, lo que no mides no lo puedes mejorar. Entonces, lo que estamos buscando en los reportes es el indicador que tú utilizas para demostrar la efectividad de ese proceso que estás documentando. ¿Sí me van siguiendo? La idea justamente es ir armando esta analogía del enfoque de procesos y cómo esto se va vinculando poco a poco al sistema de gestión cada vez más. Entonces, lo que les acabo de mencionar lo puedo retomar en la clasificación documental que les acabo de mencionar. Primero, la documentación del sistema de gestión, que equivale a las políticas, códigos y reglamentos, manuales y procedimientos y evidencias de acción o registros. Después, los documentos que demuestren, que me permitan obtener la retroalimentación de los grupos de interés. Y en tercer lugar, los indicadores para la mejora continua. ¿Les suena lógica esta estructura desde el enfoque de procesos y desde el enfoque del punto de vista del sistema de gestión? Entonces, es así como lo estamos viendo. Estaba viendo el chat. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, continuemos con la presentación. Me salté una diapositiva. Aquí la idea es colocar una pregunta y lo estoy haciendo todavía de manera más interactiva para que podamos competir entre ustedes con las respuestas que se vayan seleccionando. Me pregunta una persona si la implementación de los sistemas de gestión documentados más los documentos e indicadores de mejora continua apuntalan la permanencia de los negocios desde su incubación. La respuesta es que sí, pero más que la permanencia de los negocios, digo, la fortalecen, pero a final de cuentas
no la pueden asegurar. O sea, eso depende del negocio del que estemos hablando. Entonces, ya van 73 respuestas, me parece. Voy a avanzar en la presentación. No tengo todavía resultados. Si están, ¿me podrían retroalimentar si están viendo la pregunta que se está realizando? No, no se ve. Ah, ok. Pues miren, empezamos con los problemas técnicos. Básicamente, la pregunta que estábamos, aquí está. La pregunta que quería que ustedes evaluaran un poco es una pregunta que está dentro del cuestionario del distintivo de empresa socialmente responsable. Y la pregunta dice simplemente si la empresa lleva a cabo un programa de capacitación para los colaboradores en base a la detección de necesidades. Ahora les puse como siguiente diapositiva quién es el responsable directo de llevar a cabo un programa de capacitación para los colaboradores en base a la detección de necesidades. Aquí hablamos de un departamento de capacitación, el responsable de capacitación y desarrollo, muchos pusieron que recursos humanos. ¿Sí? Ahora, la razón por la que antes de pasar a la documentación que vamos a utilizar para sustentar las respuestas a esta pregunta del cuestionario del distintivo de empresa socialmente responsable, antes de hacerlo de esta manera, quería saber quién era el responsable, precisamente aprovechando otra analogía entre el sistema de gestión y el distintivo de empresa socialmente responsable. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a certificar sus procesos con un sistema de gestión certificable tipo ISO 9000, normalmente crea un área dentro de la empresa que bien puede ser el área de calidad o un área de control documental encargada de documentar los procesos. Y en el transcurso del tiempo también va a ser la encargada de actualizar dicha documentación. Ahora, esta persona del área de calidad encargada de documentar los procesos normalmente no es quien los documenta siendo experta en cada uno de esos procesos. Lo que hace esta persona normalmente es dirigirse e identificar al dueño del proceso y una vez que lo identifica, se sienta con él para documentar las actividades que va desarrollando. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso de las respuestas para el distintivo de empresa socialmente responsable, es prácticamente la misma actividad. Tú identificas el indicador, pero no eres el experto en el tema ni sabes cómo se lleva a cabo necesariamente desde un punto de vista de procesos. Entonces, lo que buscamos es al responsable de llevar a cabo esta actividad, que normalmente este responsable de cumplir con este indicador coincide con el dueño del proceso en la mayoría de los casos. Entonces, esa es la lógica de realizar esta pregunta antes de pasar a los siguientes temas. Entonces, esta parte me parece a mí muy importante que la consideremos. La parte de la analogía entre el dueño del proceso y el responsable de darle cumplimiento al indicador. Ahora, esto también ¿qué nos permite? Nos permite identificar el proceso en el cual el proceso a través del cual vamos a darle respuesta a al indicador con la documentación de ese proceso. Voy a pasar a la siguiente lámina. Aquí está. Entonces, ¿qué fue lo que identificamos? Que esta pregunta o este criterio de responsabilidad social de si la empresa da capacitación a sus colaboradores en base a una detección de necesidades, lo podemos identificar dentro del proceso de recursos humanos como un subproceso de capacitación. ¿Cómo está el subproceso de selección y contratación de colaboradores, etcétera, etcétera? Ahora, una vez que identificamos este proceso,
podemos identificar cómo vamos a armar y de dónde vamos a obtener la documentación para sustentar el proceso. Fíjense que se me fue una rayita ahí para anotar, pero ya la quitamos. Ok, entonces, ya que identificamos el proceso, ya vamos a saber de dónde vamos a obtener los documentos para sustentar esta respuesta. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos normalmente en la primera categoría de políticas, códigos y reglamentos? Normalmente lo que se esperaría es o una política específica de capacitación o una política de recursos humanos que contemple el tema de capacitación. Esa sería la primera evidencia que podríamos colocar. Ahora, hablamos que esta categoría de documentos es una categoría en la cual se colocan documentos normativos. Entonces, también existe la posibilidad de que si no contamos con esta política, se pueda sustentar el documento o el cumplimiento de este criterio en base a un código de ética y conducta, siempre y cuando el código de ética y conducta contenga el criterio del compromiso de la empresa a brindar oportunidades de desarrollo y capacitación y crecimiento a sus colaboradores. Entonces, podría ser también el código de ética y conducta. Y por último, podría ser también, en el caso de los reglamentos, el reglamento interior de trabajo, porque casi invariablemente contiene alguna cláusula que establece la obligación de la empresa de dar capacitación. Pues podrían ser cualquiera de estos temas. Acuérdense que lo estamos viendo dentro del proceso de recursos humanos y un subproceso de capacitación. Pasamos a la siguiente categoría, que es la categoría de manuales y procedimientos. También casi de una manera invariable se cuenta, o casi todas las empresas cuentan con un manual o un procedimiento de capacitación. Ahora, antes de pasar a los siguientes tipos de documentos, quería comentarles un poco qué es lo que normalmente uno puede identificar en un manual o en un procedimiento de capacitación. De hecho, va muy relacionado a la misma pregunta. Normalmente, lo que uno encuentra en un manual o en un procedimiento de capacitación es algo muy similar a algo que diga, la empresa desarrollará primero una detección de necesidades de los colaboradores en base a una evaluación de desempeño, en base a una evaluación de capacidades, etcétera, etcétera. Ahí establecerá la metodología que utilizará. Y a partir de esa detección de necesidades de capacitación, va a generar un programa anual de capacitación o un plan anual de capacitación. ¿Por qué me detengo a explicar el contenido del manual y procedimiento? Porque de manera natural, si seguimos el enfoque de procesos, el mismo manual o procedimiento me va a decir cuál es el documento que va a ser la salida de ese proceso. O sea, cuál va a ser el resultado de ese procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo buscaría en el caso del siguiente tipo de evidencia, que es una evidencia de acción o un registro? Lo que me está solicitando el manual, que es precisamente un programa de capacitación anual y la detección de necesidades de capacitación. Entonces, si se dan cuenta, con estos tres documentos que forman parte de tu mismo sistema de gestión, en el caso de que ya tengas documentado y certificado este proceso, ya puedes tú documentar la primera parte de evidencias del distintivo de empresa socialmente responsable. Ahora, ahorita estoy mencionando el caso de las empresas que ya lo tienen, pero esto también es muy interesante, porque si eres una empresa que lo está haciendo por primera vez, la misma estructura documental que te solicita el distintivo de empresa socialmente responsable es la estructura documental que tú vas a empezar a formalizar y que en determinado momento, si es lo que persigue la empresa, te va a ayudar a que busques una certificación de esos procesos. ¿Sí me explico? Por eso hablaba yo tanto del tema del huevo y la gallina, porque si tú ya tienes estos documentos certificados como parte de tu proceso, lo único que tienes que asegurarte es que en estos sí se incluye el criterio que yo te estoy preguntando. Y si no, esto es una oportunidad para que tú comiences a formalizar tus procesos sin necesidad de enfrentarte a un proceso de auditoría para la certificación de primera instancia. Entonces, esas son las ventajas que se van viendo al seguir este enfoque de procesos cuando tú integras
el criterio del distintivo de empresa socialmente responsable. Exactamente, me están comentando en el chat que una cosa lleva a la otra. Absolutamente, una cosa lleva a la otra. Ahora, continuemos. Primero, antes de continuar con los tipos de documentos, recuerdan que el criterio que les mencioné del reconocimiento de terceros era un criterio relacionado a los grupos de interés como retroalimentación. Entonces, para poderlo documentar, lo primero que necesitamos saber es cuáles son los grupos de interés que se ven beneficiados porque la empresa dé capacitación en base a la detección de necesidades. Entonces, aquí les pediría si me pueden ayudar con sus respuestas. Ustedes, ¿quiénes creen que son los grupos de interés que se ven beneficiados con este indicador? De hecho, los que ya han tenido oportunidad de responder el cuestionario del distintivo Empresa Socialmente Responsable deben de estar familiarizados con esta parte, porque en cada una de las preguntas del cuestionario, en la parte de abajo viene precisamente esta selección de cuáles son los grupos de interés que se benefician por este indicador. Muy bien. Fíjense que, digo, evidentemente, la mayoría de las respuestas han caído en la parte de comunidad interna, algunos en accionista, algunos en cadena de valor, medio ambiente, precisamente por el contenido de la capacitación. Y de hecho, les iba a mencionar, hasta ahorita que alguien votó por uno para los distribuidores, clientes y consumidores, que me llamaba la atención que no hubiera tantas respuestas hacia los distribuidores, clientes y consumidores. ¿Por qué? Porque normalmente la empresa da capacitación buscando que sus clientes y consumidores reciban un mejor servicio. ¿Sí me explicó? Ahora, esto es muy interesante porque en realidad todas las respuestas son respuestas correctas. ¿Por qué? Porque evidentemente, si uno da la capacitación buscando beneficiar a los clientes, pues evidentemente son un grupo de interés que recibe un beneficio. Si los clientes se ven beneficiados, hay un mayor retorno sobre la inversión en la empresa, entonces obviamente también se ven beneficiados los accionistas e inversionistas. Si das tu capacitación en criterios medioambientales, pues evidentemente las generaciones futuras se ven beneficiadas porque tú aplicas estos criterios ambientales en la capacitación. Ahora, lo interesante de esto justamente es que para poder responder a este tipo de documento, lo que se recomienda o lo que yo recomiendo es que nos centremos específicamente en el grupo de interés que es directamente beneficiado. Entonces, en este caso, el grupo de interés directamente beneficiado de la capacitación son los colaboradores. Ahora, ¿por qué? Porque como el criterio de respuesta que estoy utilizando es la retroalimentación de los grupos de interés, si yo le pido retroalimentación sobre mi capacitación a mis clientes, lo más probable es que me respondan que no tienen idea de cómo sea la capacitación que yo doy. A lo más que podrían llegar es a decirme, no, pues sí me dan un muy buen servicio, pero sobre tu programa de capacitación no podría opinar. Entonces, esa es precisamente la lógica del por qué buscamos ser mucho más específicos en el grupo de interés que se ve beneficiado. Entonces ya podemos pasar a ver qué documento, o yo les preguntaría a ustedes, ¿con qué documento ustedes podrían demostrarme que los colaboradores están satisfechos con la capacitación que reciben? Y aquí sí me gustaría escuchar sus respuestas. Bueno, no escuchar, ver sus respuestas. Perfecto. Fíjense que me llamó mucho la atención y me gusta la idea del DS3 que colocaron ahí, que es un documento que generalmente se presenta a través de la Secretaría del Trabajo.
aunque tendría una observación al respecto. Ahí hablan de un cuestionario de evaluación y cumplimiento, las encuestas, etcétera. Esta respuesta es muy interesante porque esta respuesta habla de las evaluaciones de capacitación. Una de las respuestas que están colocando y estoy viendo menciona una respuesta de evaluaciones de capacitación, pero también evaluaciones de desempeño. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando no es evaluar al personal que tomó la capacitación. Lo que estamos evaluando es el proceso de capacitación siguiendo este tipo de lógica del cuestionario. Entonces, en realidad, lo que buscaríamos es la encuesta de satisfacción. Ahora, no la encuesta de satisfacción como un ejemplo que se realiza. O sea, la respuesta ideal sería el índice de satisfacción que se obtiene de todas las encuestas de satisfacción aplicadas en todos los cursos del programa de capacitación anual durante el año. Aquí también hay otra pregunta, otra respuesta, la de encuesta de clima y cultura organizacional. Por supuesto que esa encuesta también nos sirve porque hay una parte específicamente que habla sobre la efectividad de la capacitación. Entonces, eso también nos sirve para poderlo evaluar, estas encuestas de clima y la cultura. Ahora, voy a pasar a la siguiente lámina. Yo aquí, no, todavía no está la lámina. Denme un segundo y ahorita regresamos a esa pregunta. ¿A qué voy con esto de con qué documento se puede demostrar? La pregunta aquí sería si dentro de mi mismo proceso o manual de capacitación aparece la indicación de que después de cada capacitación se puede llevar a cabo o se debe de llevar a cabo esta evaluación de la capacitación. ¿Sí me explicó? Porque hay muchas veces que por desarrollar el curso se lleva la evaluación del curso, pero en realidad el procedimiento no lo marca. ¿A qué voy con esto? Desde el punto de vista de procesos, esto sería un hallazgo a la hora de responder el cuestionario. ¿Por qué? Porque si yo ya lo incluyo dentro del contenido del procedimiento, del documento del procedimiento de capacitación, quiere decir que todos los años y en todos los cursos de capacitación debe de aplicarse la encuesta de satisfacción. Entonces, todo lo vamos amarrando con la misma lógica de procesos. Entonces, es justamente, eso sería lo ideal en ese sentido, que estuviera también incluso el reconocimiento de terceros amarrado al mismo procedimiento de capacitación. Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta habla, más bien ya sería la pregunta que respondería al reporte de resultados, y aquí les preguntaría cuáles son sus indicadores favoritos de capacitación o el indicador que la empresa utiliza en su capacitación continuamente o constantemente. Ahora, la pregunta que hice es cuál sería su indicador favorito. Pero en realidad me sorprende porque justamente yo creo que siguiendo el proceso de maduración de la capacitación en sí, yo también identificaría que lo ideal sería que la empresa fuera utilizar el nivel de aprovechamiento de la capacitación de los colaboradores como un indicador. En la práctica, en realidad, en los documentos que he tenido la oportunidad de ver de varias empresas, en muy pocos documentos identifico que el indicador del proceso de capacitación, o sea, de la efectividad del proceso de capacitación, sea el nivel de aprovechamiento. En la mayoría de los casos, normalmente se limita al cumplimiento del programa de capacitación. Pero insisto, o sea, no está mal que sea de esta manera. Simplemente quiero decir que cada empresa va a utilizar el indicador que más le convenga para evaluar la efectividad de su proceso. Solamente por poner un ejemplo, en el caso del nivel de aprovechamiento, hay empresas que la manera en la que la gente se desempeña tiene mucho que ver con el manejo específico de una maquinaria o de un proceso que puede implicar algún riesgo
si la gente no sabe desarrollarlo específicamente de una manera. ¿A qué me refiero con esto? Que si la gente en su capacitación no saca una calificación mínima de 9, quiere decir que no está preparado para poder desarrollar ese proceso. Entonces, en ese caso, sí es muy importante que la efectividad de la capacitación se mida por el nivel de aprovechamiento de la gente que tomó la capacitación. Pero en otro tipo de procesos o en otro tipo de industrias no sería necesario que lo llevaras a ese nivel. Entonces, ese es el tipo de criterios que tú internamente deberías de aprovechar para poder definir cuál es el indicador que se adecua más a las necesidades de la empresa. Y esto es otra cosa que es muy importante mencionar. La estructura documental, tanto del tema de ISO 9000 como la estructura documental propuesta por el distintivo de empresa socialmente responsable, no son camisas de fuerza. Son simplemente una estructura documental lógica propuesta para que las empresas respondan de esta manera con un enfoque de proceso. ¿A qué voy con esto? Hay algunas empresas que por la naturaleza de sus servicios, ellos trabajan mucho con el tema de la innovación y hacer las cosas mejor cada vez, etcétera, etcétera. Entonces, estas empresas normalmente no tienen la cultura de documentar sus procesos en políticas, códigos y reglamentos, porque eso entorpecería la facilidad de respuesta con esta creatividad e innovación que mencionan estas empresas para poder incluso actualizar su documentación normativa. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Sobre todo son empresas en algunos casos que tienen un corporativo o una casa matriz fuera del país. Normalmente lo que hacen es guiarse en la parte normativa por los criterios que les marca su corporativo. Entonces, se basa mucho en el tema de códigos y principios que marcan sus corporativos, que son normalmente principios y códigos generales que les dan libertad de acción. Y en la parte de manuales y procedimientos, generalmente lo que tienen son instrucciones de trabajo que definen los pasos básicos para poderlo desarrollar o protocolos de actividades que no necesariamente les vuelven una camisa de fuerza. Entonces, a eso es a lo que iba y es el mismo caso de los indicadores. O sea, tú estableces un indicador y es el que se acomode a tus necesidades como empresa. No necesariamente un indicador específico que todas las empresas tuvieran que cumplir, como es en este caso de capacitación. Entonces, esa parte a mí me parece muy importante también tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque en realidad no es necesario que tú te adaptes, sino que busques cómo esta estructura documental te facilita a ti el proceso. Y lo voy a explicar más en algunos de los casos que vienen a continuación. Ahora, aprovechando esta lámina del indicador de capacitación, algo que me parece muy importante mencionar es que tanto el sistema de evaluación de calidad como el distintivo de empresa socialmente responsable, voy a hacer un paréntesis, me están preguntando sobre los indicadores del GRI. De la misma manera, o sea, la propuesta de los indicadores del GRI también es identificar cuáles de estos indicadores son los que aplican a tus procesos y cuáles son los que tú quieres evaluar desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, pero tú no te vas a dedicar a construir indicadores porque te lo solicite el GRI. Si estos indicadores en realidad no aplican a los procesos de negocio de la empresa, en realidad no tendrías por qué estarlos trabajando. Entonces, ese sería mi comentario de manera general. Ahora, me interesa mucho también retomar este punto de los indicadores de la siguiente manera. Si se dan cuenta, tanto el distintivo de empresa socialmente responsable como la certificación de ISO 9000, si, una vez que tú ya los obtienes y tú ves a 2 o 3 empresas o 4 que tienen el certificado de ISO 9000, eso no te permite a ti identificar cuál de esas empresas es la que tiene mejores procesos de calidad o productos de mayor calidad. Lo único que te indica que estas empresas tengan el certificado de ISO 9000 es que son empresas que cumplen con la norma que te solicita ciertos criterios para un sistema de gestión de calidad. En el caso del distintivo de empresa socialmente responsable sucede algo muy similar. Tú puedes ver a 1000 empresas con el distintivo de empresa socialmente responsable,
pero eso no te dice cuál de esas 1000 empresas tiene un mejor desempeño o un mayor compromiso con una gestión socialmente responsable. Lo único que te dice es que son empresas que están comprometidas con una gestión socialmente responsable y que cumplen con los criterios mínimos que solicita el Centro Mexicano para la Filantropía para ostentar el reconocimiento de empresa socialmente responsable. ¿Sí me explico? ¿A qué voy con esto? Que los dos sistemas de evaluación no miden el desempeño de tus procesos una vez que ya los tienes cubiertos. Es decir, en un año, tú podrías identificar en tu indicador de capacitación que diste 100 horas de capacitación. Pero el año que entra tú me puedes decir, ¿qué crees? Es que como entré al distintivo de empresa socialmente responsable, me di cuenta de la importancia de dar capacitación en el código de ética y conducta para la sustentabilidad del negocio, los compromisos y vinculación con los grupos de interés. Entonces, mi indicador de capacitación de este año de 100 horas de capacitación subió a 500 horas de capacitación y específicamente en el tema de responsabilidad social. Yo diría, está padrísimo, o sea, felicidades, lo estás haciendo bien y estás aplicando muy bien el ciclo de mejora continua. Pero desde el punto de vista de esta evaluación y documentación de procesos, este indicador no se ve diferente al del año pasado. O sea, simplemente tú tenías tu indicador de horas de capacitación que el año pasado fue de 100 y este año es de 500, muy bien, pero el sistema simplemente lo que te evalúa es que tú cumplas desde el enfoque de procesos con tenerlo todo controlado. Yo ya no puedo evaluar si mejoras internamente específicamente ese proceso o no. Simplemente que lo tienes controlado, lo cumples y que aplicas un criterio de mejora continua año con año. Pero yo ya no puedo evaluar con esta herramienta, tanto de calidad como del distintivo de empresa socialmente responsable, el desempeño para cada uno de tus indicadores. Entonces, esta parte también me parece muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque he tenido muchos casos en los que algunas empresas preguntan por qué no ven un avance en todas las actividades que han desarrollado año con año para el tema del distintivo, porque mencionan, es que hemos hecho mucho más actividades de voluntariado, es que hicimos muchas más actividades de apoyo a la comunidad. Y yo, es que todas tus muchas más actividades de voluntariado y de vinculación con la comunidad solo responden a 2 o 3 preguntas del cuestionario de vinculación con la comunidad. O sea, si te das cuenta, para las empresas grandes son 150 preguntas. Entonces, evidentemente, sí debe de tener algún impacto, pero solamente es en una parte muy pequeña de todos los criterios que tú debes de controlar a la hora de considerar tu postulación por una empresa, como una empresa socialmente responsable. Entonces, esa parte es muy importante y muy interesante también considerarla desde este punto de enfoque de procesos. Aquí alguien me pregunta, y la verdad es que también se me hace muy interesante, preguntan que si la capacitación debería ser un proceso de mejora continua en toda la estructura organizacional en el transcurso del tiempo. La respuesta es correcta, sí, así es. Pero qué bueno que me haces esta pregunta porque se me había pasado comentar algo al inicio de tomar este indicador. Otra de las razones por la cual yo les preguntaba quién es el responsable de darle cumplimiento a este indicador es precisamente porque normalmente, y este es un punto de vista personal, o sea, no es un punto de vista institucional, yo creo que es necesario que prácticamente para el 90 o 95% de las preguntas que aparecen dentro del distintivo, que haya una persona que se le pague por llevar a cabo ese indicador. Pues es absolutamente claro en este indicador de capacitación. Normalmente tienes un área de recursos humanos o un coordinador de capacitación a quien se le paga por desarrollar ese trabajo. O sea, no es algo que quede en el aire o que sea voluntariado o cuando alguien tenga tiempo que lo aplique, no. Es alguien cuya su responsabilidad es cumplir con este indicador. Entonces, ¿a qué voy con este comentario haciendo referencia a la pregunta de que si debería de ser un proceso de mejora continua en toda la estructura? Sí debe de ser un proceso de mejora continua en toda la estructura, pero debe de haber alguien a quien le puedas pedir cuentas de su cumplimiento o de su incumplimiento. Entonces, por eso es muy importante identificar específicamente a esa persona.
Alguien más me pregunta si es posible identificar si hay alguna mejora en la responsabilidad social a través del distintivo. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ahorita voy a pasar a otros indicadores y voy a explicarles qué es lo que tú puedes identificar. Porque a la hora de tú responder el cuestionario del distintivo, sí vas a identificar muchos indicadores o que tú no habías visto o que en realidad no se cumplen dentro de la organización o sí se cumplen pero no los tienes formalizados. Entonces, primero, si tú no los habías visto y crees que son importantes para el desempeño de la empresa, los vas a incluir dentro de los procesos de negocio. Y si ves que sí lo haces, pero no tienes la estructura documental con la cual sustentarlos, vas a ponerte como programa de trabajo documentar ese proceso. En este caso de documentar el proceso, me sucede muy seguido que hay muy pocas empresas que tienen documentado un proceso de inversión social. Es decir, básicamente cómo das donativos. Hay muy pocas empresas que tienen documentado este proceso de manera institucional. Entonces, cuando llegas a evaluar este indicador con este enfoque de procesos, dices, chin, si lo hacemos, si tengo evidencias de cumplimientos, si tengo reportes, evidentemente, de cuánto hemos donado o apoyado a la comunidad, tengo cartas de agradecimiento, que serían mis reconocimientos de terceros, pero el proceso no está institucionalizado. Todo está al criterio del director general, a la organización que le quiera donar o a la institución o a la causa social que quiera aplicarlo. Entonces, ese es el valor agregado que genera el distintivo cuando lo aplicas con este proceso de negocio. Entonces, de esa manera se puede identificar si hay una mejora en la responsabilidad social de la empresa, pero ya dentro de los procesos de la empresa, no solamente como iniciativas, proyectos o actividades aisladas, sino que ya son actividades que se vuelven parte del quehacer normal de la empresa. Ahora, otro ejemplo en ese sentido, aprovechando la misma pregunta. Otro caso, las empresas que han respondido un cuestionario de más de 6 años, hay una pregunta que me gusta mucho en el cuestionario de calidad de vida, que es sobre el currículum ciudadano. No sé si han tenido oportunidad de revisarla. Básicamente lo que dice la pregunta es, ¿la empresa considera en su proceso de selección y contratación, de hecho la misma pregunta te lo hace, en su proceso de selección y contratación, el currículum ciudadano de los candidatos como un criterio para la selección y la contratación del personal? ¿A qué se refiere con esto? Que si tú, a la hora de tener un candidato y evaluarlo para contratarlo dentro de la empresa, consideras las actividades que ha desarrollado esta persona en el ámbito social. Es decir, que si ha hecho voluntariado, que si ha tenido, que si ha hecho voluntariado, que si ha tenido, no sé, que si dona con su tarjeta de crédito a las becas de los niños de Vancomer, o si ha donado al Teletón, si ha formado parte de la Asociación de Colonos de donde vive, si ha formado parte de la Asociación de Estudiantes de su comunidad. Todo esto, si se considera como un criterio para contratar a la persona. Ahora, ¿por qué es importante este criterio y lo establecemos como parte del proceso de selección y contratación? Porque se piensa que una persona que ya ha participado en este tipo de actividades con anterioridad va a ser más sencillo que se involucre en las actividades que proponga la empresa. Pero también es una persona que sabe que el valor de su trabajo y la contribución de su trabajo va mucho más allá del sueldo que se le paga por hacerlo. Entonces es una persona que tiene mayor lealtad frente a la empresa por su trabajo. Entonces, el criterio es aquí. ¿Tu proceso de selección y contratación actualmente considera este criterio? Normalmente la respuesta es no. Entonces, ¿cuál va a ser el valor agregado de haberlo identificado a través del cumplimiento de indicadores del distintivo de empresa socialmente responsable? Que vas a identificar qué necesitas hacer tú para integrar este criterio en tus próximos procesos de selección y contratación de personal. Entonces, esa es la lógica y la forma en la que el distintivo de empresa socialmente responsable te permite ir generando valor en la responsabilidad social de la empresa. Pero no solamente generarlo como una iniciativa, sino generarlo e integrarlo ya a los procesos normales y naturales de negocio. Ahora, me interesa pasar a otros ejemplos. Voy a tomar
esta pregunta. Ah, miren, es que se saltó la pregunta que quería hacer. Entonces, concluyendo este indicador, la pregunta es, ¿la empresa lleva a cabo un programa de capacitación para sus colaboradores en base a la detección de necesidades? La estructura documental al final que identificamos es nuestra política de capacitación, nuestro procedimiento de capacitación, el programa de capacitación anual y la detección de necesidades de capacitación, el índice de satisfacción de la capacitación, los indicadores de capacitación. Entonces, si se dan cuenta, con 5 documentos de proceso, ya documentamos todo el proceso de capacitación, tanto para mi certificación de ISO 9000, como para la estructura documental que solicita el distintivo de empresa socialmente responsable. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que ya los años subsecuentes, una vez que yo identifiqué que el proceso lo tengo perfectamente documentado y controlado, ya no voy a tener ninguna dificultad para documentarlo los años siguientes en los que tengo que actualizar o renovar mi certificación o mi reconocimiento como empresa socialmente responsable. Porque todos estos documentos ya los voy a tener por proceso. Lo único que tengo que hacer es colocarlos de manera actualizada, que el criterio incluso del sistema de gestión es que tú actualices tu documentación de proceso por lo menos una vez cada 2 años. Pero evidentemente las acciones del proceso, como es el programa de capacitación, lo vas a actualizar año con año por proceso, no solamente para responder un cuestionario. ¿Sí me explicó? Entonces, esto ya vuelve año con año el proceso de postulación, por lo menos al distintivo de empresa socialmente responsable, mucho más sencillo, porque ya no tengo que buscar con qué documentos voy a justificar o sustentar la respuesta a esta pregunta de capacitación. Ahora sí, la siguiente. A ver si ahora sí pueden ver la pregunta en la pantalla. Ahí va, llevo 59 jugadores, 60 jugadores. A ver, listo. Ahora sí, ahí va la pregunta en la pantalla. La empresa identifica las particularidades de la comunidad local para prevenir posibles conflictos respecto a sus costumbres y creencias por su operación. Ahí están las respuestas. Básicamente, la idea era ver en qué ámbito, o más bien de qué ámbito es esta pregunta. La mayoría identificó que es un criterio de vinculación con la comunidad. Ahora, mi intención no es específicamente que volvamos a hacer el mismo ejercicio para responder esta pregunta. La intención es simplemente que conjuntamente vayamos identificando cuáles son las particularidades para responder esta pregunta. Primero, lo que te estoy solicitando en esta pregunta es si la operación de la empresa afecta o genera conflictos frente a las particularidades de determinada comunidad con respecto a sus costumbres y creencias. Entonces, el punto es si por la misma operación de la empresa se generan estos conflictos. Ahora, si tú eres una empresa consultora o una empresa comercializadora que está inserta en una comunidad urbana, normalmente no tienes ningún conflicto con respecto a creencias y costumbres por la forma de operar. ¿Por qué? Porque normalmente la comunidad en donde está inserta la empresa y la comunidad interna comparten las mismas creencias y costumbres. Entonces, ¿a qué voy con esto? En ese caso, yo no veo por qué tendría esta empresa la necesidad de documentar un proceso para identificar las particularidades de la comunidad con respecto a su forma de operación. Ahora, si esto lo cambio, por ejemplo, a una empresa que es una mina y opera en una comunidad lejana a una comunidad urbana, en la cual sí puede transgredir costumbres y creencias de una comunidad en determinado lugar, como lugares sagrados o lugares que utiliza normalmente la gente
para sus cosechas, o etcétera, etcétera, o incluso para prevenir riesgos por su operación en las comunidades alrededor a donde está la mina, evidentemente en esos casos sí esperaría yo identificar perfectamente documentado un proceso para identificar las particularidades de la comunidad en donde opera. Entonces, esto desde el enfoque de vista de procesos. Ahora, si esto lo vemos además, perdón, estoy viendo de una vez también las preguntas en el chat. Ahora, a lo que voy con esto es que no necesariamente esperaríamos que documentaras los procesos, pero sí puedes demostrar que lo cumples. Regresando al caso de la empresa que está inserta en una comunidad urbana, este indicador no lo va a identificar como algo que necesariamente tenga que documentar como un proceso, pero sí puedes documentarlo porque a final de cuentas todos compartimos, por ejemplo, las mismas costumbres de celebrar el Día de Reyes, el Día de Niño, el Día de la Madre, que normalmente no se trabaja el 1 de mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas serían tus evidencias de acción para sustentar este indicador. El calendario de las actividades relacionadas a las creencias y costumbres de tu comunidad que tú consideras para tu operación. No necesariamente porque generen un conflicto, simplemente porque tú las consideras para tu operación. Y obviamente podrías complementarlo con un reporte de el presupuesto que tú aplicas para cada una de estas actividades o para aplicar este calendario. Entonces, sería más que suficiente eso para sustentar este indicador. ¿Por qué? Porque no está directamente relacionado con tus procesos de negocio. Entonces, en realidad, tú vas a priorizar los indicadores que sí aplican para tu organización y no, y cuáles son los que tengas que documentar con este enfoque de procesos. Por lo mismo que yo mencionaba, que no se trata de que esta estructura documental sea una camisa de fuerzas. Ahora, hay algo muy interesante y esto lo voy a ver desde el punto de vista del sistema de gestión. Y les mencionaba que específicamente quería tomar algunos criterios del sistema de gestión de ISO 9000. ¿A qué me refiero? La nueva versión de ISO 9000, la versión 2015, ahora incluye y se está adaptando más a este tipo de criterios de responsabilidad social empresarial. ¿A qué me refiero? Que de entrada algo que le solicita a la empresa es identificar el contexto de la organización y las partes interesadas para el sistema de gestión de calidad. Ahí está limitado. Ahora, lo que es interesante es que las empresas que cuentan y que tienen que darle cumplimiento a este criterio de la norma, pueden aprovecharlo para ampliarlo y no solamente buscar identificar las particularidades de las partes interesadas para el sistema de gestión de calidad. O sea, podría abrirse para todos los grupos de interés de la empresa. Entonces, aprovechamos el mismo sistema de gestión como base para hacer la identificación de los grupos de interés y el mapeo de los grupos de interés como parte del contexto de la organización. Entonces, esto fortalece más un proceso como en este tipo de preguntas. Entonces, también es una decisión de la empresa el identificar hasta dónde quiere comprometerse con cada uno de los indicadores. Entonces, eso es otro de los puntos que son muy interesantes cuando en realidad te adentras a utilizar los criterios que te propone el distintivo de empresa socialmente responsable, no simplemente para ver cómo cumplo con ellos o cómo puedo justificarlos, sino realmente como una herramienta que te ayude a ti a cuestionar la forma en la que gestionas la empresa. Entonces, esa parte a mí me parece muy emocionante y me entusiasma cada vez que la platico. Ahora, pasemos a otra pregunta. Aquí tenemos el tipo de la calificación que vamos teniendo de cada uno de los participantes y nos va ganando Flor Domínguez. Muchas gracias. Ok, continuamos con la presentación. Es otra pregunta. Si la empresa conoce, respeta y apoya la protección de los derechos humanos en su ámbito de influencia.
Fíjense que justamente esperaba este tipo de respuestas porque si se dan cuenta, ya tenemos que mucha más gente pensó que era parte del ámbito de calidad de vida cuando hablamos de los temas de derechos humanos desde un punto de cumplimiento ético. ¿Por qué? Moni, ¿me ayudas con los micrófonos, por favor? Gracias. El tema de los derechos humanos lo vemos desde el punto de vista de ético, y eso también lo quiero mencionar con respecto al tema de la retroalimentación de los grupos de interés, porque no necesariamente afecta específicamente a los empleados dentro de la empresa. Los derechos humanos aplican para todos los grupos de interés con los que la empresa se relaciona. Entonces, por eso más bien es un tema de ética y de cómo difundo yo el cumplimiento y la protección y respeto de los derechos humanos con todos mis grupos de interés y no específicamente con el personal interno. Entonces, ese sería el primer criterio. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen alguna empresa que tenga un proceso interno para conocer, respetar y proteger los derechos humanos? Hice mucho énfasis en estas tres palabras porque son los criterios de las Naciones Unidas que propone como principios para las empresas y los derechos humanos. Entonces, ¿cuántos de ustedes conocen alguna empresa que tenga un proceso para conocer, respetar y proteger los derechos humanos? En mi caso, yo solamente conozco a una empresa en México y a varias empresas a nivel internacional. Aquí me están contestando que hay otras personas que también tienen la oportunidad de identificar algunas empresas que tienen procesos específicamente para eso. La verdad es que es muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que yo buscaría en este tipo de empresas? No sé si recuerdan que Mónica mencionó cuando me presentó que en la organización que colaboré con anterioridad utilizaban como base del programa de responsabilidad social de la empresa el tema de los derechos humanos, pero como si fuera un due diligence de derechos humanos. Normalmente el due diligence se utiliza más para evaluar el valor de las empresas desde el punto de vista económico. A lo que nos referimos con un due diligence de derechos humanos es que la empresa aplique un proceso para identificar con todas las partes con las que se relaciona en dónde podría tener la posibilidad de violar algún derecho humano. La verdad es que es un trabajo bastante complicado porque aquí empezaríamos a identificar cuáles son los derechos humanos que se mencionan en la Carta de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, y a partir de ahí identificar todo el tema de derechos humanos. Y en relación a ese resultado, ya identificar qué acciones vamos a implementar en términos de capacitación, en términos de compromisos que vamos a establecer en nuestra documentación normativa, como el Código de Ética y Conducta, y en términos de la evaluación que vamos a realizar para asegurarnos de su cumplimiento. Entonces, por eso también lo podríamos ver como un proceso de negocio y no únicamente como un tema de sí le doy cumplimiento. Ahora, ¿por qué les mencionaba yo el tema del tipo de evidencia de retroalimentación de los grupos de interés, en este caso el reconocimiento de terceros? Porque en estos indicadores de ética es mucho más complicado identificar cuál es el grupo de interés que se ve beneficiado porque la empresa conozca, respete y apoye los derechos humanos. Porque evidentemente la idea es que este sí beneficia a todos los grupos de interés. ¿Sí me explico? Entonces va a ser mucho más complicado identificar algún documento que demuestre que la empresa le da cumplimiento o tiene retroalimentación sobre este tema, que es un tema ético. Entonces, muy probablemente en la mayoría de los indicadores de ética no podamos contar con este tipo de documento, el reconocimiento de terceros, para establecerlo. No quiere decir que no haya, simplemente que hay algunos indicadores que algunas partes de la documentación va a ser más complicada que otra. Ahora, alguien me pregunta que si ya el hecho de contar con una política de derechos humanos es partir por un buen camino. La respuesta es sí, pero la verdad, muchas veces algunas empresas se escudan en tener una política de derechos humanos y ya no profundizan en el cumplimiento de todo el proceso
para verificar si en realidad no los violan en ninguna parte de sus procesos de negocio y tampoco para evaluar su cumplimiento. Entonces, esa es la dificultad de solamente contar con un documento normativo que hable del respeto para los derechos humanos. Entonces, sí es un buen camino, sí es un muy buen comienzo, pero la idea es justamente que vaya desarrollándose más como un proceso específico. Entonces, esa sería mi respuesta a esa pregunta. Entonces, continuemos con otro indicador. Aquí tenemos otra puntuación y aquí nos va ganando Roberto, me parece. Perfecto, pues muchas gracias. Continuemos. Ok, perfecto. Aquí es otra pregunta. La pregunta es si la empresa cuenta con un comité interno o un departamento con autoridad para analizar y coordinar la organización de sus esfuerzos de responsabilidad social empresarial. Fíjense otra vez, aquí tuvimos otra variación. Muchas personas pensaron que era parte del cumplimiento de ética empresarial, algunos de calidad de vida, cuando en realidad forma parte del cuestionario de gestión del distintivo de empresa socialmente responsable. Ahora, antes de pasar a analizar esta respuesta o ver cuáles son sus alternativas en este sentido, algo que quiero comentarles y que es muy importante también tener totalmente en cuenta es que la estructura documental que te solicita el cuestionario del distintivo te da las mismas alternativas para responder tanto las preguntas de los 4 ámbitos como las preguntas del cuestionario de gestión. Sin embargo, el cuestionario de gestión no necesita responderse con este enfoque de procesos en la mayoría de sus preguntas, porque tiene preguntas muy específicas, incluso como esta pregunta. Aquí solo se pregunta si la empresa cuenta con un comité interno o con un departamento con autoridad para analizar y coordinar la organización de los esfuerzos en responsabilidad social empresarial. Entonces, lo que esperaríamos aquí es documentar de alguna manera cómo tenemos integrado este departamento, si está establecido, si es el caso del departamento dentro de las funciones del departamento, si es el caso del comité, si existe un acta de integración del comité o incluso si existe un procedimiento de cómo opera o debe de operar ese comité. Entonces, solo colocarías ese documento para esta pregunta y no necesariamente un enfoque de procesos que diga que exista una política para elaborar un comité o que exista un procedimiento específico que mencione cómo funciona. Solamente el documento que lo va estableciendo. Algunas personas estaban preguntando sobre el tema de reingresar al cuestionario. Sí se puede reingresar a Menti, pero lo que pasa es que para estas preguntas, como las hice en formato que fuera como una especie de competencia, tenía límite de tiempo para responderlas. Entonces no se preocupen de que los haya sacado antes de tiempo, pero es solamente parte del formato de esta aplicación. Ok, continuamos entonces con la puntuación de las personas. Y ahora sí, quiero hacerles otra pregunta, específicamente sobre este mismo indicador de quién debería de gestionar. Miren, nuestro campeón de las preguntas que estamos evaluando en competencia fue Roberto. Felicidades, Roberto. Ahora, la pregunta que quería hacerles es, en su opinión, ¿quién debería de gestionar la responsabilidad social empresarial en la empresa? Llevamos 52 respuestas, los espero un ratito más. $68. Vamos, somos 152 participantes conectados. Yo estoy casi seguro que podemos contestar más. Me espero a que lleguemos a 100. No,
Fíjense que lo voy a comentar de una vez, aunque puedan seguir participando. Específicamente quise tomar esta pregunta del cuestionario de gestión porque es muy importante cómo la empresa se organiza para poder atender todos los ámbitos tan diversos, o más bien todos los criterios tan diversos que se van viendo en cada uno de los ámbitos del cuestionario del distintivo de empresa socialmente responsable. ¿Por qué? Porque puede ser que la empresa lo esté asumiendo únicamente como un compromiso anual que tiene que cumplir, el responder con un cuestionario para poder recibir un reconocimiento, o en realidad lo aplica como parte de los procesos de mejora continua dentro del sistema gestión de la organización. Entonces, la estructura que la empresa tenga para poder asumir el tema de responsabilidad social empresarial, además del distintivo de empresa socialmente responsable o a la par, es muy importante para saber si en realidad la empresa tiene un compromiso en la gestión de la responsabilidad social empresarial. Y aquí yo les preguntaría, digo, esta es una pregunta abierta, no está dentro de la plataforma. Yo les preguntaría en la experiencia de la gente que tiene en términos del sistema de gestión. ¿Quién es la persona que coordina el sistema de gestión? En mi experiencia, la persona que coordina el sistema, sí hay un jefe o un área de calidad del sistema de gestión, pero normalmente la responsabilidad del área del sistema de gestión únicamente tiene que ver con el control documental y de cumplimiento, pero en realidad el cumplimiento de todo el sistema de gestión recae en el director general y en un comité directivo. Normalmente es un comité el que establece todo todo el cumplimiento y evalúa el cumplimiento del sistema de gestión como tal. Entonces, para mí, el mayor nivel de quién debería de gestionar la RSE dentro de la empresa es precisamente el mismo comité directivo que toma las decisiones en base a todo el sistema de gestión de la organización. Ahora, aquí les estoy hablando ya de un nivel de madurez que podríamos identificar como una mejor práctica. Ahora, la base, para mí precisamente, porque vemos que son diferentes ámbitos que aplican en diferentes procesos de negocio con diferentes dueños de proceso, el nivel inicial es un comité de responsabilidad social empresarial que tenga integrantes que le den respuesta al cumplimiento de cada uno de los criterios que se solicitan dentro del sistema de gestión, perdón, no del sistema de gestión, dentro del distintivo de empresa socialmente responsable. Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil que un solo coordinador del tema de responsabilidad social empresarial, pensemos que ahorita lo está coordinando la dirección de recursos humanos o el área de recursos humanos, es muy difícil que esta área pueda incidir en lo que se está decidiendo en un área de producción con respecto a los indicadores de medio ambiente. Entonces, podrá sugerir o mencionar en algún momento, pero si se coordina desde el área de recursos humanos, es muy complicado que pueda desarrollarse dentro de los procesos de negocio. De hecho, puedo mencionarles que ahorita en sus respuestas, la verdad es que me da mucho gusto ver que ninguna de las respuestas mencionó la fundación empresarial. Ahora, conozco yo varias empresas que el tema se gestiona desde la fundación empresarial y en estos casos, en algunos por lo menos, sí he identificado que sí funciona en el contexto de negocio, porque la fundación empresarial es la que coordina un comité de responsabilidad social empresarial. Pero también he visto casos en los que es solamente la fundación la que coordina el tema y sobre todo estos casos los he visto en algunos corporativos de negocio que tienen unidades de negocio distintas y lo lleva la fundación. Entonces, en estos casos, la verdad es que es impresionante porque evidentemente la fundación lo único que hace es pasársela buscando documentos de un área a otra y preguntándose qué documentos puede utilizar de determinada unidad de negocio. Entonces pensemos que una unidad de negocio es restaurantes, pero otra unidad de negocio es un negocio de retail. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que pretendas contestarme un solo cuestionario de responsabilidad social para esas dos empresas? Pero cuando le pregunto, oye, pero también tienes ISO 9000,
¿a poco el ISO 9000 también lo aplicas de manera corporativa? No, el ISO 9000, los restaurantes tienen su propio proceso para ISO 9000 y el negocio de retail tiene su propio proceso. Digo, exacto, porque cada una tiene una naturaleza de negocio diferente. Entonces, no puedes tú evaluar los cumplimientos de calidad de criterios para un restaurante como el cumplimiento de calidad de criterios para un área de retail con los mismos indicadores de un corporativo. Es imposible. Entonces, a eso es a lo que yo me refería con el tema de la estructura de la empresa que debería de coordinar los esfuerzos de responsabilidad social empresarial, porque una sola área no tiene incidencia en todo lo que tiene que cumplirse para cada uno de los ámbitos de la responsabilidad social empresarial. Entonces, por eso quería tomar esta pregunta y ponerla a su consideración como un tema de discusión, o sea, no simplemente para yo definir cuál era el criterio adecuado. De hecho, alguien muy acertadamente en el chat mencionaba que depende de la estructura que tenga cada una de las empresas. Y por supuesto, o sea, la estructura de gestión de cada una de las empresas tiene sus propias particularidades, pero sí es muy importante que se identifique que lo que impacta en uno de los ámbitos no necesariamente lo lleva otro de los ámbitos dentro de la misma organización. Ahora, ya para ir cerrando, lo que me interesa es identificar la conclusión. Entonces, la conclusión a la que me interesa llegar, y de hecho, si se dan cuenta en esta lámina, sí puse dos manitas, una para like y otra para dislike, para que también veamos si están de acuerdo o no con respecto a esta conclusión, es que la documentación del sistema de gestión de la empresa depende de, primero, su giro de negocio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo evalúe a un banco y a una fábrica en el tema medioambiental con los mismos criterios, porque los impactos de la fábrica son distintos a los impactos medioambientales del banco. Entonces, dependerá del giro del negocio el tipo de documentación que va a desarrollar cada una de estas empresas, ahorita específicamente hablando del tema medioambiental. La fábrica evidentemente tendrá que madurar su documentación del sistema de gestión ambiental al grado de un sistema, en muchos de los casos, certificado con ISO 14000, por ejemplo. Entonces, depende del giro de negocio de la empresa. En segundo lugar, dependerá de los procesos que son fundamentales dentro del negocio para satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de interés. Entonces, también por eso vamos a identificar cuáles de mis procesos de negocio deben de cumplir qué criterios de responsabilidad social empresarial, y esto me va a ayudar a atender mejor las necesidades y expectativas de mis grupos de interés, no por ser yo un buen ciudadano, sino porque mis procesos de negocio contribuyen a satisfacer estas necesidades y expectativas de mis grupos de interés. Y también para lograr los objetivos de negocio de la misma empresa. Entonces, esta es la conclusión a la que quería llegar con el tema de la documentación del sistema de gestión y las analogías entre el sistema de gestión certificado, utilizando la analogía del sistema de gestión de ISO 9000, y la parte de la documentación y cómo se gestiona el distintivo de empresa socialmente responsable. Entonces, pues en realidad, aquí es donde termina en realidad la plática. Quiero agradecerles a todos los que participaron desde la aplicación que pusimos para hacer la presentación mucho más interactiva, también a los que nos pudieron estar compartiendo en el chat lo que estaban haciendo, y en lo que terminamos, si hay todavía más preguntas o algo adicional que queramos mencionar, quiero dejarles también en la pantalla una pequeña evaluación para evaluar precisamente la opinión que ustedes tienen con respecto a esta pequeña plática. Moni, no sé también si tú quieras agregar algo. Sí, Guillermo, muchísimas gracias. Tal como lo anunciamos de inicio, iba a ser un webinar de enorme interés para las empresas que están participando conjuntamente con CEMEFI en generar esta cultura de responsabilidad social en sus empresas
en las comunidades, en los lugares donde estamos trabajando en temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Te agradezco muchísimo. Personalmente, tú sabes cuánto trabajamos de manera previa para que esto sea lo que ha sido. Me divertí, puedo ver en las evaluaciones que los comentarios son muy positivos. Nosotros hemos grabado esta plática y la subiremos en el canal de CEMEFI y ya les pusimos el enlace en el chat y pues te agradezco mucho, Guillermo, y también a todos los que se tomaron el tiempo de participar. Muchísimas gracias. Quédense atentos a la información del campus ESR. Tendremos por lo menos 2 webinars cada mes para no cansarles tampoco demasiado y estamos a su disposición para que nos comenten qué temas les gustaría que tratemos en el contexto del campus y los webinars virtuales que nos dan oportunidad de llegar a muchos estados de la República. No veo más preguntas adicionales. Sí, hola, buenas Pati, tardes casi. cuéntanos. Sí, tengo una duda, no sé si pudiera apoyarme. Adelante, Para Pati. Guillermo. Sí, claro Ok. que sí. Bueno, pues Guillermo, mucho gusto. Patricia Gutiérrez de Grupo Sanitas Especialidades. Gracias. Muchas felicidades y gracias por desglosar tan padre, porque así lo sentí, todo lo que Gracias. implica una gestión. Yo tengo una duda, te comento qué nos pasa. Nosotros, conforme fuimos madurando en este tema del distintivo de la ESR, que está a cargo del Consejo de Administración, es decir, los directivos de la empresa son quienes lo implementan o quienes buscan que esta gestión se vaya dando a través del área, porque se creó después el área de RCE para darle, ahora sí que sus funciones, ¿no? Dejó de ser del departamento de RH y ya RCE se convirtió en un departamento. La situación en la que nos encontramos nosotros actualmente es la siguiente. Somos parte, tenemos gente que creció o que vivió ese proceso de maduración de la RCE durante estos 5 años que llevamos como empresa socialmente responsable. Pero también hay gente nueva y estamos en un punto donde la gente nueva está apenas descubriendo y la gente que ya estaba ya lo siente como que es una obligación de la empresa, ya no lo ve como un plus o se nos está perdiendo de las manos esto. No sé si tengas alguna sugerencia que nos pudieras dar como para volver al equilibrio, porque entiendo que esto es parte de nuestra gestión. Por ahí algo estamos dejando flotar que nos está llevando a 2 polos bien distintos. Fíjate que lo voy a responder de una manera general y después podríamos platicar más de una manera más específica, pero algo que nosotros identificamos justamente para el tema de la alineación desde el punto de vista del sistema de gestión con el tema de responsabilidad social es algo muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, muchas empresas, sobre todo esto lo vemos muy comúnmente en las fábricas, comienzan con el tema de la certificación en sus procesos de calidad y entonces se certifican con un ISO 9000. Después empiezan precisamente y en muchos casos por exigencia de sus clientes a integrar el sistema de gestión medioambiental y buscan la certificación de ISO 14000. Y por último, integran el tema desde el punto de vista de la salud y seguridad en el trabajo con los empleados y ahí aplican OSHAS 14000 me parece, o ISO, no me acuerdo si es 45000, pero creo que es 45000. Entonces ya tienen un sistema de gestión, primero separado y después lo integran, y tienen un sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo. La propuesta, y justamente es el siguiente paso que ya muchas empresas, sobre todo grandes, que están muy avanzadas en este tema, dan, es tener un sistema de gestión integrado con responsabilidad social. Entonces, lo que haces es buscar integrar lo que tú haces en responsabilidad social dentro de este sistema de gestión, como lo que yo te mencionaba de tomar el tema del contexto de la organización y las partes interesadas para el sistema de gestión de calidad como la base para el análisis de los grupos de interés. ¿A qué voy con esto?
que el primer paso que yo daría para integrar en ese sistema de gestión el tema de la responsabilidad social empresarial es documentar cómo lo voy a hacer. Entonces, paso A, el mínimo indispensable, es documentar un proceso. Si yo utilizo como base el distintivo de empresa socialmente responsable, documentar un proceso de cómo voy a llevar a cabo la postulación del distintivo. Ese sería mi punto mínimo. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces que cuando la persona que empieza a trabajar con este tema deja la organización, se pierde la continuidad. Entonces, al año siguiente nadie sabe cómo le hacía para postular, ni cuándo tenía que inscribirse, ni cuándo no sé qué. Te lo estoy diciendo desde el punto de vista más básico. Entonces, ese sería uno de los puntos más básicos, un procedimiento de postulación. Pero en realidad, la idea es justamente integrar un procedimiento de cómo voy a funcionar desde el punto de vista o de área o de comité. Entonces, este procedimiento de cómo va a funcionar el comité, puedes ya integrarlo como parte de los documentos del sistema de gestión. Y poco a poco, la labor del comité se va a convertir en integrar los criterios de responsabilidad social, que en este caso te propone el distintivo de empresa socialmente responsable, a todos los procesos de negocio. Entonces, su labor va a estar muy centrada en los trabajos de procesos de negocio. No va a venir el comité a preguntarse qué nuevos programas podemos hacer, o cuándo va a ser el nuevo voluntariado, o cuándo va a ser el nuevo programa de tapitas. No, el trabajo del comité es mucho más estratégico porque es integrar los criterios de responsabilidad social empresarial, los que tú quieras utilizar, en este caso los del distintivo ESR, a los procesos de negocio de la organización. Entonces, esto ya te empieza a dar un marco de trabajo que no te deja perderte en cómo lo vas a estar implementando. Entonces, esa es la respuesta general que yo podría mencionarte. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Ya tenemos tus datos. Por favor, si tuvieran más preguntas, Sí, pueden contactar, puedes contactar directamente a Guillermo, porque nuestro tiempo ya está completo. Muchísimas gracias, Guillermo. Veo que tienes varias preguntas, entonces te pueden escribir. No sé si quieres compartir tu teléfono o algo, Guillermo, para que te contacten. Está en la pantalla ahorita, y lo único que quería compartir también, como les comentó Mónica al principio, yo estoy muy cercano al trabajo con Mónica y con el CEMEFI, y en realidad algo que no me fijé, Moni, la verdad si lo mencionaste o no, pero me voy a atrever a mencionarlo, es que parte de la razón del por qué dimos esta plática en esta ocasión es porque antes de todas estas circunstancias que estamos viviendo, habíamos planeado el llevar a cabo específicamente un taller para el tema del sistema de gestión y el distintivo de empresa socialmente responsable. Entonces, pues este taller ya también lo estamos preparando de manera virtual. Entonces yo creo que, bueno, me pareció un buen momento para hacer el comentario en ese sentido. Excelente, sí. Les vamos a invitar al taller que, bueno, esto solo fue una probadita y les aseguro que van a quedar encantados. Gracias, Guillermo. Vamos cerrando la jornada del día. Gracias a todos por su tiempo. Gracias a todos. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Qué bueno que les sirvió. Hasta luego y buen día. Adiós. Bye.